Buenas noches y gracias por estar en sintonía de TN23, su programa de análisis a la medida. Yo contento de estar acá. Sandy, te saludo y nuevamente aquí, mira, de regreso, extrañando siempre este programa. ¿Cómo estás? Ayer te extrañamos, Gracias. Buenas noches. Pero bueno, ya está el equipo completo para poderle informar y sobre todo para arrancar con esos análisis. Análisis que están muy interesantes y que sobre todo nos hacen pensar mucho en diferentes escenarios, y ese es el objetivo de la medida. Ese es el objetivo, Sandy, porque los temas son multivariados, unos muy delicados cada uno de ellos, y tenemos que tratarlos con toda la seriedad. Y al final de cuentas, ¿sabes qué es lo importante de todo esto? Que las personas que nos están viendo son quienes tienen el mejor de los análisis. ¿Pudieras indicarnos, Sandy, cuál es ese primer polémico tema? Bueno, iniciamos entonces porque a solicitud de un diputado, el Congreso de la República podría contar con un baño específico para congresistas que pertenecen a la comunidad LGBTI. El diputado Estuardo Galdame señaló que solicitará a la Comisión Permanente un espacio para la construcción de un servicio sanitario, para que los diputados recién electos que pertenecen a la comunidad LGBTI hagan uso exclusivo de él. Darle lugar a los hombres, darle lugar a las mujeres y darle lugar a esas personas que por algún problema dentro de ellos mismos no han logrado definir su sexualidad. Ese es el problema de ellos. No es problema de los hombres, no es problema de las mujeres, no es problema de los niños, no es problema de las niñas. Es problema de ellos. Entonces yo voy a solicitar a la Comisión Permanente que busquen un espacio para construir un tercer servicio sanitario para las personas que aún a su edad no han definido su sexualidad. Porque yo no voy a estar de acuerdo en que una persona pues con sexo indefinido vaya a entrar al baño de damas o al baño de caballeros. Tomemos en cuenta que desde el año 2014 al 2019 se han registrado más de 1.289 homicidios de personas LGBTI a nivel latinoamericano, y ante ello fue presentado también una iniciativa de ley para prevenir y sancionar esta clase de crímenes. La iniciativa presentada al Congreso de la República busca prevenir acciones violentas que lleven hasta el homicidio de personas con distinta orientación sexual. Además, eliminar el prejuicio de la sociedad hacia personas de la comunidad LGBTI. Según la congresista ponente de la iniciativa, es necesaria la creación de una política pública nacional para garantizar los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales en el país. El promedio anual de crímenes por prejuicios es del 30% y se clasifica como violencia por prejuicio, por lo que la iniciativa busca prevenir que distintas carteras como Educación, Desarrollo, Gobernación y Ministerio Público eduquen, capaciten y sensibilicen el tema como medida de prevención de estos crímenes. Y le decíamos que es un tema delicado, y por supuesto que lo es, porque hay posturas encontradas. En primera instancia, vámonos a la ley. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo número 1, y también la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo número 4, dicen que todos nacemos libres e iguales. A su vez, la Declaración de Derechos Humanos, en su artículo número 7, manifiesta que toda persona tiene derecho a la protección contra la discriminación. Los derechos consignados en la Declaración de Derechos Humanos, que por cierto, Sandy, ayer cumplió 71 años desde el momento de su promulgación en 1948, están considerados en el mismo nivel de los derechos constitucionales en Guatemala. Esto es muy importante. Hoy, como vimos, un diputado solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la República la construcción de un baño específico para las personas que integran la comunidad LGTBIQ. Esta propuesta deberá ser analizada, pero muy cuidadosamente y a conciencia. ¿Sabes por qué, Sandy? A efecto de evitar, por ejemplo, el tema de discriminación, que eso ya sería una situación terrible. Y esto en función de las preferencias sexuales de las personas. No digo, ni me aparto, que de pronto pudiera ser una situación en la cual pudieran sentirse más cómodos las personas de la comunidad LGBTI al tener un baño distinto, pero también podemos caer en situaciones como lo que vivió Sudáfrica. ¿Te recuerdas en la década, bueno, en mucha de la parte final del siglo XX, como fue el apartheid? Es decir, una forma de discriminarte y decirte, tú vas a aquel lado y no a este. Entonces, también ojo con esto. Definitivamente, mira, el diputado Galdames solicita entonces que en primer punto se coloque en el Congreso de la República. Sí.
pero también esta iniciativa podría extenderse, es decir, y colocar ya para que, por ejemplo, en lugares públicos se pueda tener también este baño específico, porque hay que tomar en cuenta, también hay varias personas de esta comunidad que indican, bueno, cuando tienen que ir al baño, a veces hay personas que les es incómodo porque no hay tolerancia, no hay aceptación en algunos casos, y obviamente esto también es incómodo para ellos. ¿Qué tan oportuno entonces sería, tomando en cuenta este punto? Qué interesante lo que estás analizando, porque entonces, por ejemplo, dentro de la comunidad, las personas trans, por ejemplo, ¿verdad? Un hombre que suele vestirse cual si fuera mujer y que con esa apariencia femenina entra a un baño masculino. Entonces, es cierto, ahí es donde puede ser incómodo, puede ser inclusive motivo de asombro de muchas personas. La iniciativa igual no parecería realmente tal vez tan mala bajo esa perspectiva, pero pasa más que de la construcción de simples baños a cuestiones inclusive de tolerancia. Claro. Recordemos que en una sociedad tan conservadora como la guatemalteca hay muchos tabús todavía, y esto es visto pues así, de esa manera. Existe la discriminación y por supuesto está también la parte teocrática, la parte religiosa, llamémoslo de esa manera, que muchas veces se opone y hay un choque en este tipo de ideas. Sin embargo, esto es algo que está pasando a nivel mundial, ¿verdad? Es decir, el reconocimiento de los derechos de las personas de la comunidad. Por supuesto. Ahora la pregunta que yo me realizo y te la planteo a ti es, ¿cómo será que van a ubicar estos baños? Porque, bueno, un baño específico, pero recordemos que dentro de la comunidad LGBTI, pues hay mujeres que al final pues han cambiado de sexo y hay hombres que cambian de sexo. Es decir, ¿cómo podemos crear un espacio que sea acorde también para ellos sin que se sientan incómodos? Porque también tienen el derecho, ¿no? Tienen también el derecho, o sin que sean discriminados, o sin que este tercer baño vaya a ser un motivo de discordia y al final de cuentas la medicina termine resultando peor que la enfermedad que puede existir en esos prejuicios de característica y de matiz social. Es un tema, yo creo, muy delicado, particularmente en una sociedad conservadora como la guatemalteca. No creo que vaya a tener eco, pero ahí dejó el diputado Galdames esta posibilidad. Y sin embargo, también a pesar de eso, y yo te quiero pedir aquí por favor tu apoyo con esa información, también se presentó el día de hoy una iniciativa de ley en pro de la comunidad LGTBIQ. ¿Cuál será? Bueno, aquí tenemos detalles, porque hablando de esta iniciativa que mencionaba el licenciado Talamonti, hay que mencionar que la legisladora presenta este proyecto de ley para sancionar los crímenes de odio y de discriminación en contra de personas de la diversidad sexual. La ley busca que, a criterio de un juez, cuando se cometa un crimen, sea considerado un agravante que haya sido contra personas de la comunidad LGBTI. La iniciativa también propone la creación de una política pública nacional para garantizar la protección de los derechos inherentes como persona que cada guatemalteco goza, pero además tendría entonces este alcance de un proceso de sensibilización desde el Ministerio de Educación para la prevención y también educación contra el acoso en función de la preferencia sexual. Tengo algunas observaciones con este proyecto de ley. ¿Por qué? En primera instancia, no toda víctima, inclusive víctima mortal, que pertenezca a la comunidad LGBTI, pues va a ser víctima, digamos, mortal porque sea un ataque de odio en contra de esta comunidad. Puede ser víctima simple y sencillamente de la violencia común. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con esto para que, sobre pretexto de la legislación, no vayamos a empezar a cometer algunos abusos también. Tendría que ser algo similar a lo del femicidio. Exactamente, eso te iba a... Cuando ya hay algo muy marcado como odio en contra de los miembros de esta comunidad. Por supuesto, y que se logre entonces comprobar que existió saña específicamente en contra de esta persona, a lo mejor entonces por su orientación sexual. Entonces, de esta forma, creo que sí se puede dejar un precedente, pero hay que tener cuidado entonces cómo se elabora y se redacta, por supuesto, este proyecto de ley. Pero sin duda es necesario también empezar a ver el tipo de legislación para poder proteger a esta comunidad, porque no nos podemos hacer los ciegos cuando vemos entonces que es una comunidad que existe en nuestro país. No los podemos ignorar porque se trata de personas que también tienen derechos humanos y que obviamente también están exigiendo que se les pueda proteger y garantizar también al menos esas garantías
garantías, esos derechos básicos. Tienes toda la razón, sin que esto signifique también entonces de que de alguna manera pues vamos a dar un instrumento, como muchas veces pasó lamentablemente con la ley de violencia en contra de la mujer, que por proteger, ¿verdad?, a la mujer, después se convirtió en un instrumento extorsivo y de abuso en muchos casos de malas mujeres hacia los hombres. Entonces ahí es donde tenemos que encontrar un equilibrio, pero al final de cuentas lo bueno de este tema, tanto de los baños como de esta iniciativa de ley, es que estamos poniendo sobre la palestra pública lo mismo para la discusión. Es un tema social. Tú dijiste una gran verdad y con esto termino. Es algo que está pasando en Guatemala, en el mundo, que es una realidad y que tenemos al final de cuentas también que proteger a estos ciudadanos porque son eso, personas que tienen derechos humanos como cualquiera de nosotros. Efectivamente, y esperamos que en estas iniciativas se pueda incluir a esta comunidad, a la comunidad LGBTI, a otras organizaciones y que en conjunto se pueda crear una ley que sea de verdad fuerte, que sea lo totalmente clara para que tenga el efecto que se espera. Así que concluimos con este tema, Julio. Nos vamos a ir a una pausa, pero por favor, antes de irnos al corte, adelántanos un poco el tema que se viene. Claro que sí, Sandy y televidentes. ¿Sabes qué? Se detuvo el día de ayer al alcalde del municipio de Las Cruces, en el Petén, y se le está imputando de algo nada leve, es de asesinato. ¿Usted quiere saber de qué se trata? Pues cuando regresemos de la pausa, porque recuerde que nosotros somos aquí a la medida. El alcalde de Las Cruces, Petén, fue detenido por supuesto asesinato de un concejal de esa misma comunidad. René Gilberto Reynosa Alegría, alcalde de Las Cruces, Petén, fue detenido el miércoles. El delito que se le señala a Reynosa es asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita. La detención tuvo lugar en Petén. El Ministerio Público presentó antejuicio contra el alcalde el 30 de octubre de 2017. Por esta razón, se le retiró la inmunidad en agosto de 2018. Sin embargo, acciones legales presentadas por la defensa del jefe edil demoraron la continuidad del proceso. Según la investigación, René Gilberto Reynosa Alegría es indicado de la muerte del concejal de Las Cruces, Ervin Rolando Sánchez Andrade, en diciembre de 2016, así como el intento de asesinato de otra persona en septiembre de 2017. La investigación señala que el hecho ocurrió en la zona 3 en ese municipio. En su momento, Ervin Orlando Sánchez Andrade, de 39 años de edad, cuando trabajaba como concejal primero de Las Cruces, había denunciado actos de corrupción. Antes de morir había denunciado hechos de corrupción directamente contra el alcalde y secretario de la comuna de Las Cruces. El caso de René Gilberto Reynosa Alegría se encuentra bajo investigación. También involucra supuestas anomalías en la elección del alcalde de Las Cruces, Petén, durante los comicios de junio pasado. De los años 50 se descentralizó el poder local acá en Guatemala y es ahí cuando se le brindó autonomía a cada una de las municipalidades, ejerciéndola a través de sus corporaciones municipales. Al día de hoy, Sandy, este poder local se ejerce en 340 municipios, con sus alcaldes y sus respectivos síndicos y concejales que conforman la corporación municipal, quienes deben de velar cada uno de ellos por el bienestar de sus municipios. Uno de los beneficios y garantías que gozan las personas que ejercen el cargo de alcalde precisamente es el de gozar del derecho de antejuicio a efecto de poder blindar a estos funcionarios en contra de acusaciones que sean espurias. Sin embargo, el alcalde de Las Cruces en el departamento del Petén perdió ya desde hace un tiempo el beneficio de antejuicio y ayer fue precisamente aprehendido, como vimos en las imágenes, y deberá ahora someterse por una acusación extremadamente grave al sistema de justicia. Se le acusa de ser prácticamente el actor intelectual de la muerte, es decir, del asesinato de un concejal que había denunciado actos de corrupción en esa municipalidad y además del asesinato en grado de tentativa de otro funcionario de la municipalidad que no falleció en esa ocasión. Grave. Grave, la verdad, pero mira, para poder comprender esta situación también hay que tomar en cuenta algo. Dime, Sandy. Cuando son denuncias en contra de funcionarios públicos, recordemos que los alcaldes son funcionarios públicos, gozan de antejuicio. Bueno, es un procedimiento el que se debe hacer antes y esto pasó con el alcalde, para poderlo aclarar, porque de esta forma podemos ampliar la información. Es correcto, Sandy. Perdió entonces la inmunidad, ahora puede ser procesado como cualquier guatemalteco y de esta forma entonces
tendrá entonces la defensa también que luchar para comprobar de una forma la inocencia y el Ministerio Público la culpabilidad por esos señalamientos que se le ha dado. Sí, tienes toda la razón. Efectivamente, no es que como funcionarios públicos sean guatemaltecos especiales, no. Intocables. No, porque nadie es superior a la ley, así lo dice nuestra propia Constitución. Lo que pasa es de que el beneficio del antejuicio, que ha sido muy discutido en muchas ocasiones, viene y sirve para que el funcionario público no esté perdiendo su tiempo por cualquier denuncia que se le imponga y se dedique a trabajar. Pero en este caso, la acusación, que es altamente grave, cuando se dirimió por parte de las autoridades judiciales competentes si se le quitaba o no el derecho de antejuicio, se determinó que sí, que habían indicios de que el Ministerio Público estaba investigando la posible participación del alcalde, y a pesar de que en este momento todavía goza de esa presunción de inocencia, fue aprehendido, se giró la orden de aprehensión y como cualquier ciudadano guatemalteco ahora tendrá que responder ante la justicia y defenderse de alguna manera, es decir, demostrar esa supuesta inocencia en contra de las acusaciones y de las pruebas que ya ha presentado el Ministerio Público, que son ya de una manera bastante avanzadas y aparentemente bastante contundentes, porque si no el juez contralor no hubiera ordenado la orden de aprehensión. Por supuesto que no. Ahora, otra situación que a mí me llama la atención es, bueno, se indica que el asesinato ocurrió en el 2016. Sí. Estamos en el 2019. ¿Qué pasó? Sí. ¿Por qué 3 años después ahora viene este procedimiento? ¿Sabes qué es lo que pasa? Y yo veo aquí 2 o 3 cositas graves. Número 1, estamos hablando de un alcalde en funciones. Recordemos que él todavía es alcalde y que en teoría el 14 de enero del próximo año es cuando va a entregar ese puesto. ¿Por qué? Porque tampoco fue reelecto como alcalde. No se le permitió la participación por cuestiones de idoneidad en cuanto a este tema que viene desde el año 2016. Cuando vemos que la denuncia, porque el hecho ocurrió en el 2016, cuando apenas habían tomado posesión esta corporación municipal que hoy está a punto de entregar, lo único que esto nos deja ver es la lentitud del sistema de justicia, ¿verdad? Porque estamos hablando que un proceso penal en teoría está durando ya 2 años en Guatemala, pero aquí las investigaciones, el levantamiento del antejuicio y todo lo que conlleva todo esto hizo que estuviéramos ya hablando de un poquito más de 3 años en el proceso. Esto es parte de lo que debe cambiar en nuestro sistema judicial. Por supuesto. Y ante esta situación, bueno, es el actual alcalde. Sí. ¿Cómo queda la ¿Quién corporación? se hace cargo, verdad? Y aparte de eso, todas las personas que tenían de alcalde una persona lo acusan de asesinato, aunque hay que mencionar algo, goza de la presunción de inocencia. Correcto, muy bien todavía dicho, no ha sido vencido en un debate, pero pues obviamente la zozobra queda también en todo el municipio. Sí, definitivamente esto deja en estado de shock, quiera que no, al municipio, porque es tu máxima autoridad quien representa esa unidad del municipio. Y entonces queda aparentemente acéfala la municipalidad, pero hay forma de solucionar esto a través de la ley precisamente específica del Código Municipal. Y es en este caso el concejal primero quien asume y toma ante la imposibilidad del alcalde de ejecutar sus funciones de manera normal, quien asume esa responsabilidad por el tiempo que sea necesario. En este caso seguramente estaremos hablando hasta el próximo 14 de enero, porque evidentemente con la orden de aprehensión y por los tiempos procesales y considerando que estamos en diciembre, aquí esto va para largo todavía el caso. Por supuesto, pero hay más información. Hablando un poco del caso específico, porque el acusado por el Ministerio Público, precisamente el Ministerio Público indica que el delito de asesinato es el que se le puede entonces dar o señalar a esta persona. Y es uno el asesinato de uno de los concejales de esa corporación municipal. También el alcalde es señalado de asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita. Wow. Días antes de la muerte del concejal, para ponerlos un poco en contexto, el concejal Ervin Orlando Sánchez Andrade, este había denunciado actos de corrupción de la Municipalidad de Las Cruces y el trabajo ahora del ente investigador será entonces aportar las pruebas pertinentes para determinar en todo caso la culpabilidad del alcalde en cuestión. Lo importante es que este hecho no quede impune, pues solo de esa manera podremos ir construyendo también un sistema de justicia más fuerte y una mejor sociedad, pero sobre todo enviar un mensaje claro a las autoridades que si cometen un delito
no importa que sean autoridades, no importa que sean funcionarios públicos, también tienen que pagar y tienen que pues enfrentar a la justicia, ¿no? Es que esto es grave, Sandy, la acusación pasa a ser, no solo porque estamos hablando de la muerte de una persona, que ya per se eso es una situación grave, estamos hablando de una autoridad electa y uno se puede preguntar aquí en Guatemala, ¿cómo es que tenemos autoridades de este tipo, verdad? Que están ejerciendo el control y el poder de un municipio, pues estando en una situación tan complicada como esta, como el que se te impute el hecho de que fuiste el autor intelectual de una muerte. Como sea, ahí está el tema precisamente para que el sistema de justicia lo pueda resolver. Mientras tanto, las conclusiones mejores, usted en casa las tiene. Ahora conozcamos otras noticias, porque en una actividad realizada en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente de la República, Jimmy Morales, opinó sobre el trabajo que realizan algunas organizaciones de la sociedad civil y también la Procuraduría de los Derechos Humanos. El presidente se refirió a la indemnización que el Estado de Guatemala debe pagar a las familias de Pedro Castillo Mendoza y Roberto Girón, quienes el 4 de octubre de 1993 recibieron sentencia condenatoria que les impuso la pena de muerte mediante fusilamiento por la violación calificada de Sonia Marisol Álvarez García, de 5 años, en una hacienda de Guanabazapa, Escuintla. Hay sociedad civil politizada que vive del conflicto y que vive con financiamiento raro. Y lo digo abiertamente. Y analicen ustedes quiénes son. Curiosamente empiezan casos y a los 20 años reciben resarcimientos millonarios. Ahorita hay un caso interesante de 2 violadores de una niña de 5 años, que según nuestra ley, la ley se cumplió. Y está bien que nos den condenas, está bien, pero que el mundo se entere que esta gente está defendiendo a violadores, que no solamente le rasgaron con un machete la vagina a esa niña de 5 años y que después le metieron su cara en un hormiguero para que la niña se moviera y ellos pudieran tener placer, hoy defendidos por nuestra PDH, por esa sociedad civil, y el Estado de Guatemala tiene que pagar resarcimiento por esas cosas. El presidente Jimmy Morales se refirió a la gestión que realizara Lucrecia Hernández Mac al frente del Ministerio de Salud Pública del 1 de agosto de 2016 al 27 de agosto de 2017. De poner desde ese momento al doctor Soto, que hubiera sido la decisión correcta. Lamentablemente, pues, no llegamos a tomar la decisión porque perdimos casi un año, 2 meses. Literalmente perdidos. Y de veras le voy a pedir al exministro de Finanzas que me pase todos los correos de internet donde se les pedía a la anterior administración de que hiciera las compras a su debido tiempo, no se dieron. En otra información, el Ministerio Público inauguró una agencia fiscal en contra del delito de extorsión. Todo esto pasó en el municipio de Villanueva. Vea por favor la información aquí en A la Medida. La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, explicó que con el fin de disminuir la impunidad y facilitar un servicio especializado a los ciudadanos, se inauguró la Agencia Fiscal contra el Delito de Extorsión, que tendrá su sede en el municipio de Villanueva. Esta tendrá competencia para hacer efectiva la persecución y acción penal por los delitos que se cometen en su circunscripción territorial. Para el efectivo ejercicio de sus funciones, la Agencia Fiscal en Villanueva depende jerárquicamente de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión de Guatemala, la cual deberá orientarle y dirigirla en la aplicación de las políticas de persecución penal en los casos de su competencia. Asimismo, deberá realizar la coordinación necesaria para que el personal de la agencia reciba inducción y capacitación especializada en investigación y efectiva acción penal de los delitos que le corresponden. La incidencia de las extorsiones en Villanueva es una de las más altas a nivel nacional. De 6.000 denuncias que han ingresado en el año, unas 1.500 provienen de ese municipio. Ante la incidencia del fenómeno criminal de la extorsión, ya que Villanueva está entre los lugares donde se está cometiendo mucho este fenómeno criminal. Se puede ver a través de distintos medios de comunicación que es un fenómeno que está latente en ese lugar
y por esa razón fue que se decidió la apertura el día de hoy. En porcentaje les podríamos decir que Villanueva pues ocupa un segundo o tercer lugar después de la capital en incidencia delictiva de extorsión, y por esa razón fue que se decidió el día de hoy pues inaugurar la sede en ese lugar. La agencia fiscal se integrará por 12 personas de la siguiente forma: agente fiscal, auxiliares fiscales, oficiales de fiscalía y técnicos de investigación criminal. Sandy, ¿sabes qué dice el Ministerio Público a través de la Fiscalía Específica de Delitos Electorales? Que no hubo fraude en estas elecciones, pero hubo muchas cosas que habrá que investigar, eso sí. Eso lo estaremos tratando después de la pausa. Lo invitamos a seguir con nosotros. No cambie, por favor. Nosotros somos A la Medida. Además, no te pierdas las actividades especiales que hemos preparado para compartir juntos momentos inolvidables. Consulta fechas en nuestras redes sociales. Te esperamos en Sears, Majadas y Pradera Shela. El Ministerio Público se ha pronunciado ante la solicitud de antejuicio planteada contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y recalcó que no hubo fraude electoral. Recordemos que el pasado lunes la Fiscalía de Delitos Electorales solicitó el antejuicio de los magistrados del ente electoral por la sospecha de que pudieron incurrir en el delito de incumplimiento de deberes. Por medio de un comunicado, el Ministerio Público aclaró que la solicitud de antejuicio no implica un cuestionamiento de los resultados de las pasadas elecciones generales. También afirma que la petición del retiro de inmunidad fue motivada por la posible omisión de la dotación de recursos humanos y tecnológicos necesarios para que la Dirección de Informática del Tribunal Supremo Electoral garantizara el adecuado desarrollo del proceso electoral. El comunicado dice, entre sus párrafos, el Ministerio Público es categórico al manifestar que de ninguna manera se ha establecido que hubo fraude electoral. Bueno, es, Sandy, realmente una situación que es muy bueno que lo aclaremos. ¿Sabes por qué? Porque nos queda claro, por lo que dice el Ministerio Público, sí, que no estamos hablando de fraude electoral. No. Ya partamos de una base concreta, porque lamentablemente algunos que se hacen llamar medios de comunicación social y mucha gente en las redes sociales están como queriendo levantar esa idea de que el resultado de las elecciones no es bueno por un supuesto fraude. No, eso no es así. Pero lo que sí es cierto, y es lo que está investigando el Ministerio Público en cuanto a la responsabilidad, no solo administrativa, sino que penal, de los 5 magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral, es el hecho de que hayan dejado de hacer cosas que les competían, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el tema informático, que eso es lo que se está cuestionando. ¿Por qué se puede aseverar que no hay fraude? Simple y sencillamente, estas elecciones fueron muy observadas. En cada mesa receptora de votos habían fiscales de los partidos políticos, habían observadores nacionales, habían observadores internacionales, y fueron las juntas electorales quienes otorgaron dichos cargos en presencia de todas estas personas. Ahora bien, eso no exime la gran responsabilidad que los magistrados no hayan hecho absolutamente nada, Sandy, para que no se presentara el problema de transmisión de datos y que crea esa duda y que crea esa sombra dentro del proceso electoral 2019. Por supuesto, recordemos que en su momento algunos sectores pues planteaban ese tema de que si hubo o no fraude electoral. En su momento también el Tribunal Supremo Electoral dijo que los datos pues eran certeros en realidad, que ellos garantizaban el procedimiento, pero ahora nuevamente se lanza esa pregunta o esa duda por la solicitud de antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Por el incumplimiento de deberes. Exactamente. Sí. Una situación es el resultado de las elecciones y la duda que se tenga sobre los mismos, que ya se dijo que no hay ninguna irregularidad, y otra es por temas administrativos a lo mejor, en los cuales pues
es el caso que se está persiguiendo por parte del Ministerio Público, pero es importante que hayan hecho la aclaración porque eso generó un poco de duda ayer y un poco de controversia incluso. Yo creo que sí, es importante esa aclaración y precisamente para aclarar un poquito más, Sandy, quisiera que compartieras con nosotros más datos. Así es. Tomemos en cuenta entonces lo siguiente, que el incumplimiento de deberes en este caso se manifiesta por la inoperancia de los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral al no corregir los problemas del sistema informático. Este tema fue particularmente visible en la primera vuelta electoral y se corrigió de una forma muy evidente para la segunda vuelta. Aspecto importante a considerar es que los datos trasladados a través del sistema informático no son los utilizados para la adjudicación de los cargos de elección popular. La mayor garantía de la no existencia de fraude es el trabajo realizado por las juntas receptoras de votos, por los fiscales de los partidos políticos y también por los observadores. Incluso los observadores dieron a conocer cuál fue su postura, donde obviamente recalcaban el hecho de prestarle más atención al sistema informático. Fue el punto donde se centraron los diversos informes que se presentaron. Los fiscales de los partidos políticos estuvieron entonces en los conteos, en la revisión de actas. ¿Te recuerdas? Sí. Claro. Es correcto, Sandy, y yo recuerdo también que la misión de observación internacional comandada por la Organización de Estados Americanos también dio un informe público en el cual manifestaba que el proceso electoral había sido transparente, pero que sí había tenido este enorme problema. Ahora, que no haya fraude, que es una cosa buena, no significa que no haya responsabilidad del ente electoral, porque tienen 5 años para prepararse, para haber hecho su trabajo de una manera tan mala, de una manera tan parca, de una manera tan irresponsable, hay que decirlo, y eso es lo que está investigando ahora el Ministerio Público, que me parece oportuno, porque lo decíamos en el primer tema, es que al final de cuentas nadie es superior a la ley, así estés investido de una magistratura. Efectivamente, pero mira, en su momento los magistrados cuando fueron cuestionados sobre por qué en la primera vuelta hubo tantas fallas en el sistema de cómputo, es correcto. Ellos indicaban, bueno, también nosotros nos habíamos preparado para determinada capacidad, es decir, para determinado número de agrupaciones políticas, pero con la ley las agrupaciones fueron incrementando, es hasta decir, 27. No esperaban la cantidad de agrupaciones que fueron al final inscritas. Y por lo tanto, entonces, ellos no proyectaron esa cantidad. Y eso fue lo que dio el error famoso. El factor 21. Exactamente. Entonces, ¿puede ser justificable? No, y te digo por qué no, al menos en mi criterio, ¿verdad, Sandy? Porque aquí lo podemos discutir con un bonito debate. Pero no, ellos tienen, como te digo, 4 años básicamente para que en el quinto vayan al momento culmen, que es la elección. Entonces, no puede ser que en plena era informática, estamos siglo XXI, año 2019, un programa de software al dígito número 21 ya te empiece a dar problemas, cuando tal vez hasta una hoja de cálculo simple, como las conocemos, las hojas de Excel, de pronto tú con una simple fórmula también la puedes programar para X cantidad de números, que así pueden ser 100, 1000 o más. Entonces, no, aquí sí hubo quizá una desidia por parte de los magistrados, que por cierto, ellos tenían que prever esta misma situación, y te explico por qué. Ya desde el año 2016, ellos fueron parte también de esa modificación a la ley electoral y de partidos políticos, que seguro, y así se demostró, iba a abrir la posibilidad de presencia de muchísimas agrupaciones políticas. 27 tuvimos para esta elección, 19 presentaron una dupla para la elección de presidente. Entonces ahí es donde estuvo el gran problema. Mira, yo no es defender a nadie, ni estar a favor ni en contra, está bien, realmente, pero también hay que tomar en cuenta que en los últimos días del proceso de inscripción, bueno, la poca certeza. Hubo poca certeza. Sí, habían unas horas o días, pocos días de culminarse esa etapa en la que no sabíamos si algunos partidos iban a participar. ¿No recae también cierta responsabilidad de quienes no apresuraron esas resoluciones, por ejemplo? No, indudablemente. Y aquí estamos hablando una vez más de alguien que pues ya les arderá a veces los oídos de que hablemos de ellos, pero es que ustedes han sido protagonistas este año. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y protagonistas lamentablemente no para bien, porque ellos tomaron esas decisiones que primero empezaron a crear muchas dudas, que segundo no permitió que la ciudadanía guatemalteca pudiera tener también, digamos, un mejor conocimiento de las propuestas electorales, y tercero crearon esa incertidumbre a la cual tú te refieres. Tienes toda la razón, porque no se resolvían rápido, en definitiva, estas situaciones jurídicas. Entonces, en el sistema informático, ¿qué haces? De quedarte con los que ya están confirmados, esperar. Proyectas, ¿verdad? Sí. En realidad hay situaciones que no se pueden ir proyectando, pero que
se tiene que tener un plan B en ese caso, y creo que ese plan Ahí B está. a lo mejor fue el que falló. Ahí está. Tú tienes siempre que estar preparado hasta para más, ¿verdad? Y sí que, como decimos en Guatemala, mejor que sobre y no que falte. Y eso es precisamente lo que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no lograron prever. Y es lamentable, aparte de ser dramático, porque te recuerdas que todos los anteriores procesos electorales, quizás hasta con menos tecnología, pero sin fallas de este tipo. Y entonces, por eso es que ahora se vio tanto. Tú recordarás, transmitiste absolutamente en vivo las elecciones también, Sandy. Estuviste en el centro de cómputo mismo y era una vergüenza que se transmitió elecciones sin datos, porque los datos nunca fluyeron. Efectivamente. Ahora la pregunta es, ojalá que se pueda mejorar esta situación. En la segunda vuelta se logró, pero también tomemos en cuenta que en la segunda vuelta... Exactamente, entonces no había margen de error prácticamente y se hicieron las modificaciones correspondientes. Pero ahora, ¿qué pasará en el próximo proceso? ¿Cómo irse preparando? Porque imagínate, si en este proceso participaron 27 agrupaciones políticas, ¿cuántas van a participar en el próximo proceso electoral? ¿Cómo se va a definir? Y es decir, ¿se va a tener certeza o no de la participación? Hay muchos temas que se deben ir viendo desde este momento. Sí, Sandy, ya para concluir se deben ir aclarando, es decir, tenemos que ser serios. Una sociedad democrática como la nuestra, pues no puede permitirse ciertas cuestiones. 27 agrupaciones políticas para una elección presidencial parece hasta una cuestión de burla, pero recuérdese que ahí hubo presiones inclusive de una instancia internacional. Como sea, ahí usted tiene el tema y la responsabilidad administrativa y penal ahora la dilucidará el Ministerio Público en cuanto a los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. Pero ahora cambiemos de tema. 1.600 millones de quetzales destinará el Ministerio de Finanzas Públicas para realizar el pago de aguinaldo a empleados del sector público contratados en los renglones presupuestarios 011, 021, 022, 029 y 031. 800 millones serán cancelados este viernes y la otra mitad antes del 15 de enero. Está en procesos internos de sistema y quedará autorizado más tardar este viernes. Son cerca de 800 millones de quetzales que están previstos para el tema. Es 50% antes del 15 de diciembre y 50% antes del 15 de enero. Y ahí tal vez también es importante hacer el llamado no solo al sector público, sino que todo el país, de que así como nosotros nos preparamos para pagar la alimentación escolar en enero, que todos nos recordemos que tenemos que pagar inscripciones y útiles, ¿verdad? Entonces que hagamos nuestros ahorros para no arrancar tan cuesta arriba en enero. El momento ha llegado, Sandy, y vamos muy brevemente a hacer una pausa comercial. Por favor, siga con nosotros. La Comisión de la Verdad informó sobre los avances en la elaboración del informe sobre lo actuado y también algunos agravios cometidos por CICIG. Además, el documento también será enviado al Senado de los Estados Unidos. Se está terminando aún el informe, no está concluido, hay algunos temas sumamente importantes y relevantes que se están analizando en la comisión y sí, tenemos el margen hasta el 10 de enero para presentar el informe correspondiente y enviarlo a los países que fueron cooperantes de la CICIG para que sepan realmente cómo se manejaron sus recursos y cuántas violaciones al debido proceso y especialmente a los derechos humanos hubieron por parte de esta fallida comisión de la CICIG. Entonces todavía falta, no tenemos fecha exacta, sería ser irresponsable el fijar una fecha ahorita de cuándo se entregará el informe, pero sí ya se está elaborando y se va muy avanzado. Nosotros las decisiones dentro de la comisión las tomamos colegiadas, ¿verdad? Y podría hacerse público antes o el momento que se entregue al Pleno. Lo que sí va a ser público es el informe que se le va a enviar a los países cooperantes de la CICIG y en especialmente al Senado y al Congreso de los Estados Unidos. En otra información, el Ministerio Público entregó a la Senaved un segundo lote de vehículos incautados a una supuesta estructura dedicada al tráfico internacional de drogas. Vea por favor la información. Este miércoles, la Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público entregó a la Senaved 41 vehículos para su administración por posible procedencia ilícita. Estos forman parte de un lote de 55 vehículos que se localizaron e incautaron el pasado mes de marzo
de este año, por medio de una diligencia de allanamiento en los departamentos de Chimaltenango y Guatemala. En esa ocasión, la unidad de extinción de dominio del ente investigador realizó la primera entrega a la Senavet de 14 vehículos, mientras avanzaban las investigaciones. Este miércoles, las autoridades entregan 41 más para hacer un total de 55 vehículos que ya están en poder de la Secretaría de Bienes de Extinción de Dominio para su administración. Mientras tanto, las autoridades deberán finalizar con las diligencias de investigación. Entre lo incautado figuran vehículos de lujo, algunos clásicos y motocicletas acuáticas, bicicletas, entre otros. Aparentemente fueron obtenidos de forma ilícita. Integrantes del Consejo de la Carrera Judicial iniciaron con la evaluación de desempeño de los jueces y magistrados que buscan una magistratura de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. Y la idea justamente es poder, juntamente con la Senacit, promover que los inventores, los científicos, los académicos, los empresarios del país busquen soluciones y aporten soluciones a los problemas de la infancia de este país, ya sea problemas de su nutrición, de la educación, de violencia o de cualquier otro aspecto importante en la vida de los niños. Este premio en realidad formaría parte de la familia de premios de innovación que ya da Senacit, sería una nueva categoría. Entonces está abierto básicamente a cualquier persona o institución que quiera mostrar una idea, una solución, un proyecto innovador que busque una forma diferente, una forma nueva de solucionar problemas para la infancia. Es una convocatoria muy abierta que, bueno, en realidad se enmarca en las normas de Senacit. Estamos convencidos de que hace falta que nos unamos muchos actores de la sociedad, el Estado, por supuesto, pero también el sector privado, que tiene muchas ideas, tiene muchos activos, y la academia, ¿verdad?, las universidades en especial, y otros tipos de personas, de investigadores o de empresarios también, que traen sus propias ideas. El proceso de evaluación es el siguiente: recepción de documentos, una entrevista con integrantes del Consejo de la Carrera Judicial, análisis de las sentencias emitidas en comparación con la cantidad de casos que reciben. Luego, la evaluación interna y externa. Posteriormente, se reciben los méritos académicos. Por último, la unidad de evaluación consolida y revisa el expediente. Este procedimiento tarda entre 3 o 4 horas por cada aspirante. Son 345 personas entre jueces y magistrados quienes serán evaluados. Las entrevistas que se estarán realizando en el proceso de evaluación de jueces y magistrados desde el día de hoy, 11 de diciembre del año 2019, al 26 de diciembre del año en curso. Dentro del plazo de los 30 días que la Corte de Constitucionalidad en sentencia otorgó al Consejo de la Carrera Judicial para poder realizar las evaluaciones. Fuera de ese plazo, que vence el día 7 de enero del año 2020, serán todavía oportunidad de presentar recursos los evaluados. Cuando esto termine y cause firmeza, será remitida las nóminas a las comisiones de postulación. Diariamente se tiene previsto evaluar a 25 jueces y magistrados. El proceso se lleva a cabo de lunes a domingo a partir de las 8 de la mañana. Para apoyar este procedimiento, el organismo judicial designó a 170. En este tema, fíjese usted que la aprobación de la tabla de gradación divide a los comisionados de postulación para magistrados de Corte Suprema de Justicia. ¿Quiere usted saber por qué? Vea la información en este instante. Inicialmente, los comisionados aplicarían la tabla de gradación aprobada por la comisión antes de que la Corte de Constitucionalidad suspendiera lo actuado. Sin embargo, este miércoles el comisionado Julio Cuyuch presentó una nueva propuesta, la cual generó opiniones a favor y en contra. La diferencia entre ambas propuestas es en temas como puntajes en méritos académicos y profesionales. En la tabla primera, concretamente, se presentaban los plazos, digamos nosotros, de puntuación más estables. Si ha sido de profesor en una universidad, por ejemplo, 5 años, tiene tantos puntos. Ahora se quisiera de que si tiene 2, que si tiene 3, que si tiene 4, diferentes puntos de graduación. Miren, en realidad, si nos fijamos, no hay variación de los puntajes atribuibles a cada una de las cosas. Entonces, hay variación
en los criterios, digamos nosotros, de si se debe ser exigente en los máximos o si se puede establecer una graduación para los máximos. Esa es la diferencia. La tabla de graduación anteriores establecía unos máximos y era perentoria. Esta quiere otorgar puntos gradualmente en el proceso. Integrantes de la comisión se reunirán nuevamente este jueves para continuar con la discusión de la tabla de gradación. Los aspectos a evaluar son los méritos académicos, profesionales, proyección humana y éticos. Ha llegado el momento de despedirnos y hacerle la invitación a sintonizarnos mañana a las 9 de la noche. Que descanse. Chao, buena noche.